Muy buenas tardes. Tengan. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, presidente. Vamos a... Mari Carmen, tienes abierto tu micrófono. Perdón, ya, listo. Eso. Ahora, veo que están 4 integrantes de la sección instructora. Proceda la secretaria ejecutiva, Alba Gaitán, a pasar, a leer el proyecto de orden del día de la presente reunión de la sección instructora. Por favor. Buenas tardes, diputadas. Buenas tardes, diputado. Procedo a leer la orden del día. Número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión del 9 de junio de 2021. 4. Proyecto de dictamen en el expediente de declaración de procedencia SI/64/DP, /01/2021, iniciado en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. 5. Proyecto de acuerdo sobre la recepción de alegatos en el expediente de declaración de procedencia SI/64/DP, /03/2021, iniciado en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Número 6. Proyecto de dictamen en el expediente de declaración de procedencia SI/64/DP, /03/2021, iniciado en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. 7. Asuntos generales. Es todo, diputado. Está a consideración de la sección el proyecto de orden del día. Sí tiene la palabra la diputada Pastor. Gracias, presidente. Veo que están grabando la sesión. Le solicitaría si también pudiera en su momento hacerse público el video de esta sesión. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Hay alguien que quiera hablar sobre el orden del día? Yo de mi parte estoy de acuerdo, presidente. Marta Patricia Ramírez. Claudia Pastor. De acuerdo. Mari Carmen Bernal. De acuerdo, presidente. Pablo Gómez, de acuerdo. Con 4 votos se aprueba el orden del día. Por favor, el primer punto. Siguiente punto. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión del 9 de junio de 2021. Es todo. Está a consideración de la sección el acta. Los que estén de acuerdo, manifiéstenlo. Claudia Pastor. A favor. A favor. Mari Carmen Bernal. A favor. Marta Patricia Ramírez. A favor, presidente. Pablo Gómez a favor. Con 4 votos se aprueba. Siguiente punto, perdón. Siguiente punto. Proyecto de dictamen en el expediente de declaración de procedencia SI/64/DP, /01/2021, iniciado en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Es todo. Perdón, Alba, esta es el asunto de fondo, ¿no? En Sí. relación con el proyecto que fue ampliamente distribuido. ¿Qué día fue distribuido el proyecto? Permítame.
El 5 de junio lo distribuyeron. Gracias, diputada Pastor. Se ofrece la palabra al respecto. Tiene la palabra Claudia Pastor. Gracias, presidente. Quiero hacer algunas consideraciones con ustedes. Debo decir que la mayor complejidad para determinar mi voto en este expediente deriva de que la acusación planteada por la Fiscalía, pese a algunas imprecisiones, arroja fuertes indicios para considerar que el denunciado tiene un patrimonio superior al que podría tener por la suma de las percepciones recibidas por los cargos públicos que desempeñó de 2009 a 2018, mientras que su defensa, que se desarrolla en dos ejes, no es del todo clara, es decir, que la discrepancia entre ingresos y patrimonio obedece a que obtuvo pagos adicionales a sus remuneraciones públicas por otras actividades comerciales y que los inmuebles, materia de la denuncia, tienen valores comerciales menores a los considerados por la Fiscalía. Diríamos que esa es prácticamente la litis en este expediente. Sin embargo, no puedo pasar por alto que quien preside esta sección instructora ha faltado en infinidad de ocasiones al debido proceso, tanto en la resolución en tiempo y forma de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, los impedimentos, las recusaciones, la admisión de pruebas, los plazos para resolver, y todo esto debe evaluarse también en su trascendencia al resultado del asunto. Me es también importante destacar que en la conformación de esta sección instructora hubo un cambio en su integración, por decirlo menos, abrupto en una de sus integrantes, a propuesta del Partido del Trabajo, opción política a la que ahora pertenece Mauricio Toledo, y que es quien lo postuló como diputado para integrar la siguiente legislatura. Este cambio de persona alteró la tendencia de las decisiones que se venían perfilando en los trabajos de la sección, y en particular en este expediente. Cuestión que, si bien no pretende acusar a nadie, es un elemento de contexto a tenerse en cuenta. Además, debo decir también que parte del desarrollo del procedimiento bajo la conducción de usted, diputado Pablo Gómez Álvarez, se siguió pese a que usted fue electo candidato por su partido el 26 de marzo para contender como diputado federal de la mayoría relativa por el Distrito 23 en la Ciudad de México en la elección que acaba de concurrir el 6 de junio. Ese distrito corresponde al mismo territorio electoral en el cual ha sido en otras ocasiones electo Mauricio Toledo Gutiérrez, aspecto que en sí mismo pone de relieve un probable conflicto de interés y que incluso fue materia de uno de los incidentes de recusación contra usted, presidente Pablo Gómez, al denunciarse una campaña territorial en esa demarcación entre los aquí involucrados. Es decir, se suma como elemento de contexto a la complejidad de esta denuncia que entre usted, Pablo Gómez Álvarez, y Mauricio Toledo Gutiérrez existe el vínculo de haber contendido, aunque en distintos momentos, en un territorio común, y que curiosamente el desarrollo de las etapas de este proceso se dilataron o aceleraron acorde al mismo ritmo de las elecciones y sus resultados. La suma de acontecimientos que narro ocasionan que el dilema en este asunto sea elegir entre dos males. Por un lado, si las violaciones procesales cometidas en el proceso, sea a sabiendas o por desconocimiento de la función jurídica, son de tal trascendencia que vulneran la debida defensa del denunciado, o bien considerar que pese a estas, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México logró comprobar las conductas por las que solicita la declaración de procedencia. Ante esta complejidad, adelanto que el sentido de mi voto en esta sección instructora será el que resulte necesario para lograr que el asunto pase al Pleno de la Cámara de Diputados para que se erija en jurado de procedencia, con el fin de que diputados y diputadas podamos escuchar de viva voz tanto a la Fiscalía como al denunciado, fuera del desaseo procesal que ha distinguido el trámite de este expediente. Es decir, el sentido de mi voto en la sección instructora significa
únicamente, y hago esta aclaración, el sentido de mi voto en la sección instructora significa únicamente lo que sea necesario para conformar una mayoría una vez emitidos los votos por el resto de quienes la integramos, pues considero que solo al escuchar directamente a las partes podré tomar una decisión definitiva sobre mi posición en este asunto. Aclaro que sea lo que sea que decida la mayoría de la sección instructora, en aras de evitar que por una fortuita coincidencia en el sentido con alguno o alguna de quienes integramos esta sección, el asunto se empate y con esto se impida continuar con los trabajos. Al ser de interés público conocer los resultados del proceso y también de sumo interés para las partes resolver en definitiva la situación jurídica de las partes. Finalmente aprovecho esta exposición para hacer un exhorto a la siguiente legislatura a fin de que logren en los acuerdos políticos necesarios de integración de comisiones que los perfiles de quienes deberán integrar la siguiente comisión jurisdiccional y sección instructora tengan los conocimientos jurídico-procesales indispensables que les permitan, a través de un impecable desempeño profesional en el desahogo de las etapas procesales de un juicio de procedencia, desterrar cualquier sospecha de persecución política en las solicitudes de desafuero que llegaran a presentarse. También exhorto a mi partido, al Revolucionario Institucional, para que se olvide de coyunturas de ocasión y se sume sin titubeos a la construcción de un sólido respaldo institucional para el país, signo distintivo de sus siglas, en pro de un mejor México, lo cual solo es posible lograr elevando el nivel del debate y sin pretender colonizar la voluntad de sus legisladores. Precisado esto, presento a ustedes las siguientes consideraciones a fin de dejar constancia en esta sección instructora sobre las acreditaciones de las innumerables violaciones procesales cometidas en la tramitación de ese expediente, las dilaciones inexplicables en gran parte del procedimiento y la coincidente prisa recuperada para resolverlo acorde con el ritmo del proceso electoral del pasado 6 de junio y la culminación de los resultados oficiales. Circunstancia que debe leerse en concordancia con el de por sí existente vínculo territorial entre usted, Pablo Gómez Álvarez, y Mauricio Toledo Gutiérrez por la contienda en un distrito electoral que les es común. Igualmente dejo constancia del caudal probatorio, el tipo penal y los razonamientos planteados y acreditados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, así como las pruebas y razones expresadas como defensa por el denunciado, a fin de poner ante el Pleno de la Cámara de Diputados todos los elementos necesarios que les permitan optar por alguna de las dos posibles soluciones para este expediente, a fin de que formen su criterio. En estos términos, les adelanto que mi voto será el que resulte necesario para que el asunto pase al Pleno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, por favor, la diputada Mari Carmen Bernal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente. Comentar que coincido plenamente en algunos de los comentarios vertidos por la diputada Pastor. Sin embargo, a mí me gustaría hacer algunas observaciones al proceso. Efectivamente, vemos que con mucha premura se pretende aprobar este tema. No estaba dentro de la agenda, sin embargo, entendemos los argumentos políticos que pueden llegar a motivar pues este expediente. Me gustaría realizar las siguientes observaciones que sé que se quedarán debidamente grabadas, así pues como debidamente asentadas en el acto. Es necesario manifestarle, diputado presidente, que se omitió deliberadamente respetar, observar y salvaguardar el derecho humano al debido proceso. Ello toda vez que de manera expresa por el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debe aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales, hoy Código Nacional
de Procedimientos Penales, de manera específica todo lo relativo que no se encuentre previsto en los procedimientos que regulen dicho procedimiento. Así las cosas, recordemos que nuestro sistema de justicia fue transformado de manera trascendental a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en específico de lo relativo a la observancia de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. En ese sentido, el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como uno de los principios que rigen el proceso penal el debido proceso. Este derecho humano debe entenderse como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Ahora bien, y partiendo del presupuesto de los elementos que componen el derecho humano de debido proceso, debe entenderse que el mismo cuenta con requisitos de instancias que deben de respetarse y seguir cabalmente, toda vez que los mismos componen un presupuesto normativo que permite una adecuada defensa de los derechos del titular frente al acto de autoridad emitido por un ente del Estado y en el caso en concreto de esta honorable sección instructora. No se observó dicho derecho, ya que el debido proceso se compone de diversos requisitos que deben observarse y tutelarse en todas las instancias procesales con la finalidad de que el mismo pueda materializarse y efectivarse en beneficio de las y los gobernados. Considero que respetar el debido proceso es importante, toda vez que sabemos que existen diferentes recursos que aunque exista los elementos para que se pueda dar una situación de fondo, siempre y cuando no respetemos el debido proceso, pues estamos violentando un derecho humano. Me gustaría que estos comentarios quedaran asentados y me reservo el sentido de mi voto al momento procesal oportuno dentro de esta sección instructora. Es cuanto y muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bien, voy a hacer algunas aclaraciones antes de consultar a la sección el sentido del voto de cada uno de las integrantes. Quiero hacer la aclaración de que cuando en el inicio del procedimiento la defensa presentó varios planteamientos, entre ellos la recusación del presidente de la sección instructora. Yo, presidente de la sección instructora, dejé de actuar dentro de la sección en este asunto. Así que todo ese periodo que va desde el momento en que se presentó la recusación, considerada por la sección como un asunto de previo y especial pronunciamiento, hasta que el asunto se resolvió, que fueron muchas semanas, varias semanas, yo no actué dentro de la sección instructora, ni como presidente ni como integrante. Hasta el momento en que el asunto se resolvió y coincidentemente vinieron los cambios de parte de la integrante del Partido Revolucionario Institucional y después del Partido del Trabajo dentro de la sección, fue cuando yo reasumí las funciones de presidente de la sección y por lo tanto el asunto continuó. Se abrió hasta entonces el periodo de pruebas. El periodo de pruebas se abrió los 30 días de la ley. La defensa y la fiscalía no impugnaron en ese momento todo ese periodo hasta su culminación. Se puso el expediente a vistas. Se abrió el periodo para la presentación de alegatos y eso nos trae al momento en el que estamos. En relación con esto del territorio electoral que supuestamente yo comparto con el inculpado, quiero decir que en México no existen territorios electorales. Existen distritos, circunscripciones, estados, municipios, pero territorios electorales no existen
tampoco comparto yo ningún territorio con nadie, ni formo parte del territorio de nadie. Esas son cosas del pasado caciquil de nuestro país. Entonces, no creo que haya habido el menor problema en relación con mi candidatura, como tampoco de la candidatura de todos los diputados que optaron por buscar la reelección inmediata, conforme a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Eso en absoluto alteró el curso de los hechos, porque el tiempo que da la ley para estos periodos, probanza, vistas y presentación sucesiva de los alegatos, se cumplió tal y como está señalado por la ley, sin que nadie hubiera alterado lo que ésta dice respecto a esto. Por lo tanto, creo que pues no hubo ninguna alteración, no se puso en duda nunca el debido proceso, al contrario, se cuidó escrupulosamente que así fueran las cosas. Es todo lo que tengo que decir respecto a lo que se ha mencionado en relación con mi persona. Pero lo que está en discusión no soy yo. Lo que está en discusión es una petición del Ministerio Público de la Ciudad de México. Lo que tiene que resolver la sección instructora es si envía al jurado de procedencia un dictamen y en qué sentido lo ha de enviar para responder una petición de la representación social de la Ciudad de México. Los elementos que esta Fiscalía ha presentado, la defensa que ha hecho el propio inculpado y sus defensores, los elementos que hay que tomar en cuenta, puesto que pues ni siquiera las partes han mencionado que el proceso haya sido alterado por alguna decisión, aunque una y otra parte no estuvieron siempre de acuerdo con las decisiones tomadas por la sección instructora. Pero eso es una cosa que siempre ocurre en todos los casos y yo creo que siempre ocurrirá. Pues para eso está la sección, para conducir un proceso entre dos partes. La sección instructora no es parte. Los integrantes de la sección instructora no son partes. La instrucción, no es un juicio de procedencia. No. La Cámara lo que hace es integrarse como órgano de procedencia, como jurado de procedencia, pero no lleva a cabo un juicio definitivo, sino lo que hace es poner a disposición de la autoridad a una persona que goza de inmunidad procesal penal. Bueno, haciendo estas aclaraciones, yo presenté un proyecto de dictamen y sigo considerando que ese proyecto encierra los términos correctos y que el Pleno de la Cámara, ya como jurado, pues debería considerar lo que ha sido puesto a consideración por parte de la Fiscalía y de la defensa del inculpado y resolver en definitiva, puesto que esa resolución, les recuerdo, es inatacable cuando se pronuncia por parte del jurado de procedencia. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces, vamos a pasar a votar el proyecto. Se pregunta si se aprueba el proyecto. La afirmativa es aprobando el proyecto, la negativa es desaprobando el proyecto presentado. La diputada Marta Patricia Ramírez Lucero
A favor, presidente. La diputada Mari Carmen Bernal. Contra, diputado presidente. En contra, el diputado Pablo Gómez ya manifestó su voto a favor, pero lo reitero. La diputada Claudia Pastor. Mi voto significa sumarme a la mayoría de esta sección instructora para que pase al Pleno únicamente. Muchas gracias, diputada Pastor. Si aprueba en sus términos, túrnese a la Secretaría de la Cámara para que dé cuenta del mismo a la presidenta de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo sobre la recepción de alegatos en el expediente de declaración de procedencia SI diagonal 64 diagonal DP diagonal 03 diagonal 2021 iniciado en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Es todo. Esta consideración de solamente es un trámite. No hemos entrado todavía al contenido del proyecto, sino es el trámite que hay que hacer con el propósito de que se integre el expediente ya en su parte final, con los últimos documentos que recibimos de Fiscalía y del inculpado. En este caso, el inculpado compareció por escrito directamente, no fue la defensa. Entonces, los que estén por la afirmativa para dar el turno a estos documentos, no el turno, sino para integrarlos al expediente, manifiéstenlo, por favor. Marta Patricia Ramírez Lucero. A favor, presidente. Mari Carmen Bernal. Disculpe, no entendí lo último, diputado presidente. Lo que estamos ¿Puedo precisar? haciendo, los documentos que presentó la defensa y el inculpado, los estamos resolviendo, integrarlos, darlos por recibidos e integrarlos al expediente, porque eso no lo habíamos hecho hasta este momento. Es una formalidad, pero tiene importancia. Mari Carmen Bernal. A favor, diputado A favor. presidente. Diputada Pastor. Nada más, sin interrumpir esta votación, estoy a favor de eso. Nada más quiero que se precise que el voto para la sección instructora, que es para que pase al Pleno, como ya lo anuncié, Sí. debe de quedar registrado como abstención. Es que cerraron el sistema. Perdón, no hay abstenciones. Perfecto. Hay solamente que tiene que estar registrado como afirmativa, porque no se puede abstener aquí alguien que no se excuse. La abstención es una excusa en un órgano jurisdiccional, que ese ha sido uno de los problemas aquí. La votación se aparece, presidente, pero bueno, no se preocupe, ya está hecho mi voto, no se preocupe, adelante con el procedimiento. El voto es a favor del anterior. Y de este, que estamos votando en este momento. Que se agreguen los documentos, que se agreguen. Correcto, se aprueba. Envíese al expediente estos documentos. Siguiente punto del orden del día, por favor. Número 6. Proyecto de dictamen en el expediente de declaración de procedencia SI diagonal 64 diagonal DP diagonal 03 diagonal 2021 iniciado en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. ¿Es cuánto? Está a consideración de la sección del proyecto. Se ofrece la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, voy a tomar la votación. Marta Patricia Ramírez Lucero. A favor, presidente. Claudia Pastor. ¿Estamos votando ya el fondo del asunto? Sí, el proyecto. Déjeme nada más hacer aquí en la app, déjeme verificar algo. Un segundito, por favor. Tengo una duda. Hay abstención, presidente. Hay abstención en el sistema para las comisiones. El problema de la sección instructora es un asunto distinto. Como es un órgano jurisdiccional, es como si en un colegiado, conoces muy bien eso, o en un tribunal electoral,
se abstuviera un magistrado, ¿no? Pues no puede Sí. abstenerse, tiene que excusarse. Claro que sí. Presidente, nada más hago constar aquí en el expediente que en el sistema PRAP no pude votar en el asunto de Toledo en los términos que aparecen del sistema de abstención, pero sostengo las razones que he venido diciendo, que mi voto significa únicamente que pase al Pleno. O sea, yo no tengo declaración y por lo tanto sí podía votar. para que pase a Pleno tiene que votarse el dictamen que se va a pasar al Pleno. Sí, presidente, pero usted dijo que no hay abstenciones y en el sistema PRAP sí hay. Es lo Sí, pero el sistema PRAP no es la sección. El sistema PRAP es una cosa para toda la Cámara. En el Pleno de la Cámara sí hay abstención. Presidente, Pero pues estamos votando. Pues sí, pero ellos no hacen el reglamento de la Cámara, no lo hace a PRAP. Presidente. Sí, bueno, ¿para qué discutimos esto si estamos de acuerdo? Serenémonos, por favor, porque acabo de votar el asunto a favor en el sistema APRAF sobre el asunto de Huerta. Y las tres opciones que aparecen en ese sistema es a favor, en contra o abstención. Usted sostiene que eso no es posible. Yo nada más pido que se asiente en el acta que en el asunto anterior, con la explicación que yo di de que no tengo tomada una decisión, mi punto debe quedar registrado como abstención, pero tiene mi voto para que pase al Pleno de la Cámara. Que quede eso en actas, por favor, presidente. Okay. Gracias. En el acta misma tendré que poner que yo admito el voto a favor que pase al Pleno. Es así como lo estoy recibiendo y lo estoy tomando. Diputada Mari Carmen Bernal, perdón, estamos en una votación ya de un punto subsecuente. No, nada más, una disculpa, nada más tenía una duda. Di mi voto de viva voz aquí en la sección instructora, más no lo hice en el caso del asunto del diputado Mauricio Toledo a través de la aplicación. Entonces, desde ya lo este hicimos momento, aquí en la grabación. Así es, efectivamente. Estamos haciendo la votación nominal directamente y la estamos grabando. Claro que y sí, así muchas quedará gracias. sentado en actas. Gracias, Muchas diputado. gracias, diputada Bernal. ¿Alguien más? Entonces vamos a votar. Vamos a votar el proyecto de dictamen sobre el asunto del diputado Saúl Huerta. Marta Patricia Ramírez Lucero. A favor, presidente, sin duda. Claudia Pastor. A favor, presidente. Mari Carmen Bernal. Sin duda y completamente a favor. Pablo Gómez, en favor. Por lo tanto, se aprueba por 4 votos. Se considera aprobado por mayoría y se envía a la Secretaría de la Cámara para que lo envíen a la presidenta de la misma a los efectos de la convocatoria al jurado de procedencia de la Cámara. Antes de terminar esta sesión, quisiera, si no hay inconveniente, instruir a la Secretaría Ejecutiva de la sección instructora para que la grabación de esta sesión se coloque íntegra en el sitio de internet que tiene la sección instructora en la página electrónica de la Cámara de Diputados, a efecto de que sea pública y cualquier persona pueda consultarla. Muchas gracias. ¿Hay algún otro asunto? No habiendo otro asunto que tratar, le agradezco a las integrantes de la sección su presencia y doy por terminada la reunión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.